Decía un sabio que respeto profundamente: la verdad, cuando la abrazas, te libera, pero no lo hace con suavidad, ni con palabras dulces. No, la verdad tiene esa costumbre incómoda de tocar justo donde duele. Y es ahí donde entra algo que todos enfrentamos: las críticas. Duelen, claro que sí. Quien diga que no, probablemente ya aprendió a disfrazar el dolor con indiferencia, pero eso no significa que no le afecte. Yo he aprendido con los años que no todas las críticas son iguales. Hay algunas que nacen de una intención genuina de ayudarte, aunque la forma sea torpe, brusca o incluso poco empática. A veces, las palabras llegan envueltas en formas toscas, pero si uno afina el oído, logra percibir el fondo. Y cuando el fondo es noble, conviene escucharlo. Tal vez no nos guste como lo dijeron, pero ¿y si lo que dijeron nos puede hacer mejores? El problema es que nadie nos enseñó a dar retroalimentación, ni a recibirla. Por eso nos cuesta tanto. Cuando alguien nos señala algo incómodo, solemos poner una muralla. Pero si logramos bajar esa defensa un momento, muchas veces descubrimos una oportunidad de crecer justo ahí donde antes solo sentíamos molestia. Ahora bien, también están esas críticas que no buscan construir, sino desahogar la frustración de quien las emite. Hay personas que critican por costumbre, por resentimiento, por rabia contenida. Si haces algo, critican. Si no haces nada, también. Su opinión no cambia con tus actos, porque en el fondo su lucha no es contigo, sino con su propio mundo interior. Y cuando identificamos eso, lo mejor que podemos hacer es soltar, agradecer con cortesía y seguir adelante. No engancharse, no permitir que la energía densa de otros se instale en nuestra mente como una semilla amarga. Hay algo que me enseñó la vida y que repito como un mantra silencioso: no todo lo que te dicen merece quedarse contigo. Algunas palabras son como piedras lanzadas al viento. Si las atrapas, te hieren. Si las dejas pasar, se pierden sin daño. Por eso, cuando alguien lanza una crítica que no suma, que no edifica, simplemente agradezco y me retiro emocionalmente. No necesito quedarme debatiendo con el dolor de otro que fue arrojado sobre mí. Hay una historia que escuché hace años y que me marcó profundamente. Dos monjes cruzaban las montañas cuando se encontraron con una joven que no podía atravesar un río. Estaba asustada, paralizada. Uno de los monjes, el mayor, sin dudar, la cargó en brazos y la llevó al otro lado. Ella agradeció y se marchó. Horas después, el monje más joven no aguantó más y explotó. «Maestro, ¿cómo pudo tocarla si hicimos votos de abstinencia?» El maestro lo miró y con serenidad le dijo: «Yo la dejé en la orilla. Tú todavía la cargas». Así somos muchas veces. Cargamos situaciones que ya pasaron, palabras que ya se dijeron, críticas que ya deberíamos haber soltado. Y esa carga se convierte en resentimiento, en rencor, en un peso invisible que nos desgasta. Es ahí donde uno tiene que decidir: ¿quieres seguir caminando con ese peso o prefieres liberarte? Aceptar la crítica útil, la que viene con buena intención, es un acto de inteligencia emocional. Pero dejar ir la crítica destructiva sin permitir que eche raíces es un acto de sabiduría. Agradecer lo que sirve, soltar lo que daña, y no convertirte en ese joven monje que arrastró durante horas una molestia que no le correspondía. El mayor desafío, sin embargo, es otro: conquistarse a uno mismo. No es ganarle a los demás, no es demostrar nada. Es mirarse al espejo y reconocer las propias sombras, aceptarlas sin miedo, sin excusas, sin máscaras, porque solo quien se atreve a verse completo, con luces y oscuridades, puede caminar con fuerza verdadera. Ese camino no es sencillo, no está pavimentado con aplausos ni reconocimiento. Está hecho de silencio, de decisiones incómodas, de batallas internas, pero también está lleno de recompensas invisibles: paz mental, claridad, integridad y una luz que, sin hacer ruido, empieza a iluminar a quienes te rodean. Por eso te digo, si alguna vez alguien te critica con dureza, detente un momento. Pregúntate:
¿Esto me puede ayudar a mejorar? Si la respuesta es sí, tómalo con humildad. Si la respuesta es no, suéltalo con elegancia. Y sigue caminando, sin resentimientos, sin cargas ajenas, porque la verdadera libertad no viene de evitar el dolor, viene de aprender a atravesarlo. Se necesita una dosis de valor que no cualquiera posee, y al mismo tiempo una humildad profunda, para sostener la mirada sobre uno mismo sin parpadear, sin huir. Es fácil mirar hacia afuera y señalar, pero mirar hacia adentro, eso requiere coraje del bueno. Y muchas veces no entendemos que ese poder que tanto tememos ya lo llevamos en la boca, el lenguaje. Hablamos todos los días, emitimos frases, damos opiniones, nos describimos, nos etiquetamos, pero rara vez nos detenemos a reflexionar en serio sobre el impacto real que tienen nuestras palabras. Creemos que solo decimos cosas, pero en realidad estamos diseñando mundos, construyendo límites, encendiendo fuegos o apagando nuestra propia luz. Cada palabra que elegimos no es solo un sonido, es un acto, es energía, es arquitectura mental. Las palabras son puertas o paredes, son semillas que germinan en nuestro pensamiento, que dan forma a nuestras emociones y que muchas veces definen el rumbo que tomamos sin que nos demos cuenta. Recuerdo una frase que leí hace muchos años y que se quedó tatuada en mi conciencia. La dijo Wittgenstein, un filósofo brillante. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y cuando la entendí de verdad, sentí que algo dentro de mí se quebraba para poder abrirse, porque esa frase encierra una verdad poderosa. No vemos el mundo tal como es, lo vemos tal como somos capaces de nombrarlo. Nuestra narrativa interna es como un espejo torcido. Si está sucio, lo que vemos está distorsionado. Pero si lo limpiamos, si lo ampliamos, el reflejo se transforma. Lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre lo que merecemos, sobre lo que creemos posible, es lo que determina la experiencia que vivimos. Y lo más peligroso es que muchas veces creemos que ese diálogo interno es la realidad, cuando en realidad es solo una interpretación, un mapa, y el mapa nunca es igual al territorio. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza por revisar cómo hablas, cómo te hablas, cómo hablas de los demás, cómo nombras tus problemas, cómo defines tus capacidades. Porque el lenguaje no es algo neutro, tiene dirección, tiene peso, tiene consecuencias. Por ejemplo, esas frases tan comunes que usamos sin pensar, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no soy suficiente. Cada una de ellas es como una cadena suave pero firme. Nos encierra, nos achica, nos convence de que no hay salida. Y lo más cruel es que no vienen de fuera, vienen de dentro. Pero si cambiamos el es que por un hay que, todo se mueve. Hay que intentarlo, hay que aprender, hay que buscar una forma. Es como si ese pequeño ajuste abriera una ventana donde antes solo había una pared. Es impresionante lo que una frase puede activar o frenar en nuestra mente. Durante una investigación realizada en el centro donde colaboro en Estados Unidos, se descubrió algo fascinante. Simplemente exponer a una persona a palabras negativas como desesperanza, no hay salida, colapso, túnel, producía cambios hormonales medibles en su cuerpo. Sí, solo escuchar esas palabras alteraba sus niveles de cortisol, su frecuencia cardíaca, su estado emocional. El lenguaje no es simbólico, es biológico. Te afecta, nos afecta. Por eso, si queremos crecer, no basta con leer libros o asistir a cursos. Tenemos que limpiar el lenguaje con el que pensamos, hablamos y sentimos. Tenemos que atrevernos a revisar esa voz interna que muchas veces no nos habla, nos sabotea. Y empezar a construir otra, una que nos sostenga, nos aliente y nos recuerde quién somos de verdad. Porque quien cambia su lenguaje, cambia su mundo. Y quien cambia su mundo interior, inevitablemente transforma todo lo que lo rodea.
Solo escuchar ciertas palabras tiene el poder de alterar nuestro cuerpo. No es exageración, está científicamente comprobado. Términos como no hay salida, todo está perdido o no vale la pena generan un aumento real en los niveles de cortisol, esa hormona que el cuerpo activa cuando se siente en peligro. Pero no estamos hablando de ese estrés que nos impulsa, que nos enfoca, ese que nos ayuda a actuar con más precisión. No, estamos hablando del estrés que enferma, que drena, que paraliza, el que nos roba claridad mental y nos deja atrapados en una espiral de angustia silenciosa. Lo más inquietante es que muchas veces somos nosotros mismos quienes activamos esa respuesta tóxica sin darnos cuenta, simplemente por cómo nos hablamos. Imagínalo. Estás por presentar algo importante, pero tu mente empieza a repetir, solo me queda media hora, solo me queda media hora. Esa frase, repetida como un mantra de desesperación, reduce tu enfoque, te sabotea, te corta las alas. Pero si cambias la narrativa, si en vez de solo me queda media hora dices, todavía tengo media hora, algo se desbloquea, tu cuerpo se calma, tu mente se aclara. Es como si de repente, el tiempo dejara de ser un enemigo y se volviera un aliado, y todo por una frase, por una forma distinta de nombrar la situación. ¿Te das cuenta del poder que tienen tus palabras? No son simples adornos, son mecanismos mentales que crean estados emocionales. Modifican tu percepción del tiempo, del entorno, de ti mismo. Nos hemos acostumbrado a usar el lenguaje de forma automática, sin conciencia de su impacto, pero cada palabra que elegimos puede expandirnos o reducirnos, puede liberarnos o encadenarnos. Y aquí entra algo que a mí me cambió la vida. Entender que el lenguaje tiene dos funciones fundamentales. Una es describir lo que ocurre, la otra es construir lo que aún no existe. Si alguien dice, el barco se está hundiendo, está nombrando una realidad. Pero si dice, soy un inútil, todo está perdido, está fabricando una prisión emocional, está construyendo una versión de sí mismo que lo empuja al fondo. Y esto no es poesía, es neurociencia. Si tu lenguaje es descriptivo, tu cerebro se mantiene activo, buscando soluciones, analizando salidas. Pero si tu lenguaje es condenatorio, se bloquea la parte del cerebro que más necesitas, la que te da creatividad, visión, estrategia, la que puede encontrar una tabla flotando en el naufragio, una vela encendida entre tanta oscuridad. Así que no se trata solo de pensar bonito, se trata de hablar de forma inteligente, de darte cuenta que lo que dices activa circuitos y que esos circuitos pueden conducirte hacia una salida o hacia el abismo. Hay preguntas que nos hunden. ¿Por qué me pasó esto a mí? Esa pregunta puede parecer inocente, pero encierra victimismo, encierra resignación. En cambio, si preguntas, ¿para qué me pasó esto? Todo cambia. Esa pregunta abre la puerta a una dimensión distinta. No niega el dolor, pero lo resignifica. Te invita a buscar el sentido, no la culpa, a encontrar aprendizaje, no castigo. Y eso es crecer. El problema es que nuestra mente, lo que algunos llaman la mente condicionada, tiene un patrón automático. Interpretar todo desde la carencia, desde la amenaza, desde el miedo. No busca ampliar posibilidades, busca reafirmar lo que ya teme. Por eso se entrena. Por eso no basta con leer frases motivacionales. Hay que reeducar la forma en que nos interpretamos a nosotros mismos. Recuerdo una frase atribuida a Séneca que desmonta muchas excusas cómodas. No tememos a las cosas porque sean difíciles. Son difíciles porque las tememos. Brutal, ¿no? Ese giro lo cambia todo. No es la realidad la que nos limita, es nuestra lectura de la realidad la que nos impide actuar. Y aquí viene una clave fundamental que pocos quieren aceptar. Las emociones no son simples reacciones, son creaciones. No son automáticas, como cuando te tocan la rodilla y brincas sola. No, son fabricadas por ti.
segundo a segundo, palabra a palabra. Y si entiendes que tú eres el artesano de lo que sientes, también puedes aprender a moldearlo. Por eso hoy quiero hablarte de la ambición y separar eso de algo muy distinto, la avaricia. La ambición sana es un deseo profundo de mejorar, de crecer, de ser más útil, más sabio, más consciente y lo más hermoso. La ambición no compite, invita, no excluye, inspira. En cambio, la avaricia cierra. La avaricia es solo yo avanzo, solo yo gano, solo yo importo. Y ahí el alma se pudre. Igual pasa con la humildad. Existe la humildad real y la humildad de escaparate. La real es una puerta abierta al aprendizaje. Es el antídoto contra la soberbia, contra esa actitud de ¿y tú quién eres para enseñarme algo? Esa frase que tanto se escucha es el síntoma más claro de una ignorancia que se disfraza de autosuficiencia. Y si miramos hacia atrás, a uno de los gigantes del pensamiento, Sócrates, encontramos la esencia de esta verdad. Cuando fue llamado el más sabio por el oráculo de Delfos, pudo haberse llenado de gloria. Pero no, dijo, solo sé que no sé nada. Y con eso dijo más que miles de discursos vacíos, porque quien reconoce su ignorancia ya está en camino de superarla. La humildad no es agachar la cabeza, es levantar la mirada con conciencia de que siempre hay algo por descubrir. Es permitirte ser enseñado, incluso por alguien que el ego descalificaría. Es vivir con una mente abierta, dispuesta, viva, porque al final el verdadero peligro no es no saber, es creer que ya lo sabes todo. Cuando alguien no cultiva su humildad, no solo está cerrando una puerta hacia el aprendizaje, también está bloqueando su capacidad de ver más allá de su ego y de escuchar con apertura lo que el mundo y su propia conciencia le quiere mostrar. A simple vista, la humildad parece algo fácil de detectar. Hay quienes se presentan con una falsa modestia y quienes simplemente se imponen con arrogancia. Pero hay un nivel mucho más profundo, donde la humildad no se muestra en palabras ni en gestos, se revela en decisiones, en cómo uno se enfrenta a sus propias sombras. Y es ahí donde el ego se vuelve más sutil, más escurridizo. Opera en silencio, disfrazado de seguridad, de certeza, de autoridad. Uno cree que está siendo objetivo, racional, firme, y no se da cuenta de que está siendo rígido, cerrado, incapaz de cuestionarse, porque el ego se instala en esos rincones del inconsciente donde no entra la luz hasta que alguien o algo nos obliga a mirar. Por eso, para mí, abrirse a la humildad es lo mismo que abrirse a la verdad, pero una verdad profunda, no la verdad de los datos ni de las opiniones. Hablo de esa verdad que nace cuando reconoces tu complejidad, cuando entiendes que dentro de ti conviven dimensiones distintas que no se pueden separar aunque puedas distinguirlas. Imagínalo como un tapiz, una imagen hermosa tejida con 3 hilos fundamentales, uno amarillo, uno magenta y uno cian. Vistos juntos, crean formas, sentido, belleza, pero si quitas uno, la imagen se rompe. El ser humano es ese tapiz, y sus 3 hilos son el cuerpo, la mente y el alma. No se pueden fragmentar sin perder la totalidad. Durante mucho tiempo creímos que el cuerpo era solo un vehículo, una herramienta secundaria que la mente debía controlar. Pero esa visión es limitada y profundamente equivocada. Hoy sabemos que el cuerpo no solo acompaña a la mente, la transforma. El corazón, sí, ese órgano que late sin que lo pienses, tiene la capacidad de modificar la actividad cerebral. Y no solo él, el intestino, al que muchos llaman el segundo cerebro, también lo hace. Y aún más, la musculatura, más allá de movernos, puede cambiar nuestros estados mentales y emocionales. Una científica brillante de Estados Unidos, que debería haber sido reconocida con el máximo galardón en medicina, lo dijo con claridad. El cuerpo es el inconsciente. Lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Las heridas de la infancia, los recuerdos reprimidos, los miedos no expresados, se alojan en la piel, en los tejidos, en las articulaciones. Están ahí,
esperando ser liberados. Y no lo digo como metáfora poética. Hay estudios sólidos que demuestran que el movimiento corporal, el ejercicio físico, las prácticas somáticas han sido capaces de sanar traumas profundos con más eficacia que ciertos tratamientos farmacológicos, lo que implica que cuidar el cuerpo no es solo una cuestión estética o de salud física, es también un acto de sanación emocional, una forma de restaurar tu historia desde lo profundo. Pero para entender esto, hay que ir más allá de lo que vemos. No se trata solo de músculos y huesos, se trata de la energía que ahí habita. Se trata de la memoria que se guarda en los tendones, en las fascias, en los ligamentos, y cuando honramos esa dimensión del cuerpo, no desde la exigencia, sino desde el respeto, estamos trabajando algo mucho más grande, nuestro carácter. Y aquí es importante hacer una distinción. El temperamento es lo que traemos al nacer, nuestra tendencia natural, como una semilla. Pero el carácter es lo que construimos con esa semilla. Es el fruto que cultivamos con nuestras elecciones. Es la manera en que usamos nuestra libertad para darle forma a nuestro destino. Lo maravilloso es que, incluso si nacemos con ciertas predisposiciones, el carácter puede influir en cómo esas predisposiciones se expresan. La ciencia lo ha demostrado a través de la epigenética. Nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestro entorno influyen en la forma en que los genes se activan. Nada está escrito en piedra, y en esa construcción del carácter intervienen los tres hilos del tapiz: el cuerpo, la mente y el alma. Quien se alimenta bien, quien se ejercita con constancia, quien duerme lo necesario, quien se expone al sol, quien camina entre árboles o toca la tierra con los pies descalzos, está entrenando su carácter, no solo su cuerpo. Quien aprende a enfocar la mente, a estar presente, a pensar con claridad, a poner orden en sus pensamientos, también está formando carácter. Y quien cultiva su alma, quien se conmueve con la belleza, quien agradece, quien es generoso, quien trata con ternura a los demás, también está labrando su carácter. Y lo más hermoso de todo esto es que no se trata de caminos separados. Cada hilo afecta al otro. El cuerpo transforma la mente influencia al cuerpo, y el alma, cuando se expresa, alinea a ambos. Esa es la magia de la integración humana. Dejar de vivir fragmentados y empezar a vivir como un todo. El alma influye al cuerpo, el cuerpo transforma a la mente y la mente toca el alma. Son como engranajes invisibles de un mismo reloj interno. Cuando uno se mueve, todos reaccionan. No existe movimiento aislado, y esa es una de las razones por las que debemos dejar de ver el cuerpo como algo secundario, como un instrumento al servicio de la mente, o peor aún, como un estorbo del que nos quejamos sin entender lo que nos está revelando. Es hora de observarnos completos, con respeto, con admiración, porque hasta que no asumimos la responsabilidad total por nuestra vida, por nuestras decisiones, por nuestros silencios, no hay transformación real. Mientras sigamos culpando al entorno, a las circunstancias, a lo que otros hicieron o no hicieron, seguiremos paralizados, porque la culpa, aunque cómoda, es una excusa que roba fuerza. Y aquí viene algo que he visto muchas veces en carne viva. Dos personas con historias igual de difíciles, mismos golpes, mismos vacíos. Las dos atravesaron la oscuridad de la infancia sin ser vistas, sin ser valoradas, sintiendo que no importaban. Pero sus caminos se bifurcaron. Una decidió vivir atada a esa herida, justificando cada reacción, cada error, cada fracaso con lo que vivió. La otra, sin negar su pasado, eligió romper el ciclo. Decidió que su futuro sería distinto, que su historia no terminaría igual a como empezó. Una persona puede usar su historia como excusa o como impulso. Puede convertir sus heridas en argumentos para dañar o en fuego para reconstruirse. Todo empieza en una decisión, y esa decisión tiene un nombre: responsabilidad. Entonces, lo primero es esto:
tomar las riendas, asumir que lo que viene depende en gran parte de lo que tú decidas hoy. Y lo segundo es no tratar de hacerlo todo de golpe, sino preguntarte algo mucho más sencillo, mucho más humano. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Siempre hay uno, siempre. Si dices que no hay ninguno, te estás mintiendo. A veces el paso es tan pequeño que parece ridículo, pero es el único que puedes dar hoy. Y eso ya lo cambia todo. Voy a contarte un caso real. En uno de mis programas, un participante, un profesional de alto nivel, con una carrera brillante, confesó que llevaba años atormentado por el desorden de su oficina. Intentó todo. Lo había intentado tantas veces que ya se convenció de que nunca podría con eso. Y lo peor, como tenía que trabajar allí, ese caos le generaba una tensión constante. Parecía un problema menor, pero para él era un muro. Le hice la pregunta mágica. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? Nunca lo había pensado así. Esa misma noche se fue a su oficina, se sentó, miró el escritorio desordenado y se dijo, solo voy a ordenar 2 papeles. Solo eso, 2 papeles. Pero algo se desbloqueó. El sábado continuó. El domingo organizó libros que llevaba años postergando. Y en un fin de semana, sin drama, sin exigencias desmedidas, su despacho estaba limpio, armónico, funcional. Así permaneció por años, porque entendió que no tenía que conquistar la cima, solo dar el primer paso. Esto revela algo poderoso. La capacidad humana de autoengañarse es asombrosa. Nos convencemos de que no podemos, de que no vale la pena, de que es inútil, cuando en realidad lo único que falta es movernos 1 milímetro en la dirección correcta. Por eso insisto, ¿cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar hoy para mejorar tu entorno? No para resolverlo todo, sino para empezar a sentir que tienes el timón en las manos. Y luego, hazte otras 2 preguntas. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para cuidar mi cuerpo? Tal vez hoy decidas tomar agua en lugar de refresco. Tal vez caminar 15 minutos. Tal vez dormir un poco más. Ese pequeño gesto, si lo repites, se convierte en fuerza. ¿Y cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para cuidar mi mente? Tal vez hoy decidas no engancharte con ese pensamiento oscuro que siempre vuelve. Tal vez reinterpretar una situación desde un ángulo más compasivo. Tal vez dejar de repetir la historia que te limita y empezar a contar una nueva. Porque la vida no cambia con decisiones monumentales, cambia con elecciones pequeñas, repetidas, valientes y conscientes. Cambia cuando dejas de esperar que algo pase y comienzas tú a moverte por poco que parezca. Y ahora viene la tercera pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar hoy, pero a nivel del alma? Tal vez sea algo tan simple como dejar de centrarme tanto en cómo me siento yo y empezar a mirar un poco más cómo se sienten los demás. Tal vez hoy no se trata de resolver todos mis dilemas existenciales, sino de regalar una sonrisa, una palabra amable, una escucha sincera. A veces, lo que eleva tu alma no es sanar tu herida, sino aliviar la de alguien más. Y lo curioso, porque sí, la vida está llena de paradojas, es que los seres humanos solemos sobrevalorar lo que creemos que podemos lograr en un día, y al mismo tiempo subestimamos brutalmente lo que podríamos alcanzar si nos comprometemos durante semanas, meses o años. Ese pequeño gesto, ese mínimo cambio, esa acción que parece insignificante, si se sostiene en el tiempo, transforma tu vida por completo. Lo he visto una y otra vez. Esa persona que en un fin de semana reorganizó su despacho después de años de frustración, no solo ordenó papeles, ordenó su mente, recuperó su poder. Lo mismo pasa cuando decides cuidar tu cuerpo, aún con gestos diminutos. Beber más agua, dormir media hora más, caminar 10 minutos. Al principio parece que no pasa nada, pero si mantienes ese rumbo, te lleva a un lugar completamente distinto. ¿No me crees? Pregúntale a cualquier navegante. Si cambias el rumbo de un barco apenas 1 grado, al principio la diferencia es imperceptible,
pero si mantienes esa nueva dirección durante semanas o meses, ese pequeño grado te lleva a otro continente. Así funciona tu vida, así funciona tu alma. Y sin embargo, seguimos creyendo que lo pequeño no importa, que los cambios deben ser dramáticos para que valgan, pero la transformación verdadera no hace ruido. Se cocina a fuego lento, requiere constancia y, sobre todo, requiere claridad. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque la mente humana, tal como está, tiene un defecto estructural. Está condicionada, distorsiona la percepción, nos hace ver la realidad no como es, sino como teme que sea. Y por eso inventa excusas, justificaciones, explicaciones que nos permiten seguir en la zona donde estamos cómodos, aunque esa zona sea la misma que nos apaga. Vivimos convencidos de que no podemos, de que no vale la pena, de que más adelante, y mientras tanto, la vida pasa. La energía se estanca, el alma se adormece, pero hay otra forma de conocer, porque no todo conocimiento proviene de los sentidos ni de la lógica. Podemos conocer a través de la emoción, a través de la intuición, a través de esa chispa invisible que aparece cuando menos lo esperas. Como cuando estás en la naturaleza, caminando sin prisa, y de pronto algo se enciende dentro de ti. No lo razonaste, no lo viste, lo sentiste, lo supiste sin explicación. Ese tipo de conocimiento no se enseña en la escuela, no se encierra en fórmulas, pero transforma, porque toca una parte de ti que va más allá de la carne, más allá del pensamiento, más allá de lo que puedes nombrar. Y ahí, en ese territorio sutil, es donde nace lo verdaderamente importante. Cuando solo queremos entender el mundo con nuestros 5 sentidos y con la razón, nos perdemos la mejor parte. Nos volvemos expertos en lo externo, pero analfabetas del alma. El bienestar puede habitar en lo físico, en lo mental, en lo racional, pero la felicidad, la que se sostiene, solo nace cuando trasciendes los límites de la mente, cuando entras en ese espacio donde no todo tiene respuesta, pero todo tiene sentido. Y por eso, como decía aquel sabio que tanto admiro, la verdad os hará libres. Pero no esa verdad intelectual que acumula datos, no esa verdad que se grita en debates o se impone con arrogancia, sino la verdad que nace cuando te atreves a mirar dentro, la que se revela cuando dejas de huir de ti, la que no te destruye, pero sí te rompe, para que puedas reconstruirte. Porque solo cuando dejas de resistirte a tu propia verdad, empieza tu verdadera libertad. Cuando una persona se atreve a mirar de frente su propia verdad, esa que duele, que raspa, que no se deja endulzar con frases bonitas, y permanece ahí sin huir, algo poderoso ocurre. Nace la transformación. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de tener el control. Pero primero hay que entender algo que mucha gente confunde. El dolor no es lo mismo que el sufrimiento. Igual que el bienestar, no es lo mismo que la felicidad. Saber nombrar con precisión es aprender a vivir con profundidad, porque si amplías tu lenguaje, amplías tu mundo. El dolor es parte inevitable de la experiencia humana. Somos cuerpo, somos materia, y lo material siente. Si te cortas, duele. Si pierdes a alguien que amas, también. Es normal. El dolor tiene su lugar en la vida, no es un enemigo, es un mensajero, una parte legítima de lo que somos. Pero el sufrimiento es otra cosa, es la historia que la mente le añade al dolor. Es esa voz que dice, si esto pasó, ya no podré ser feliz jamás. Como perdí esto, ya no hay sentido para mí. Y esa historia no es real, es una creación mental. Una prisión hecha con palabras. Cuando uno empieza a distinguir lo que debe aceptar, porque es parte de su naturaleza humana, y lo que necesita transformar, porque es una distorsión de la mente, entonces incluso el dolor físico puede disminuir. Y no lo digo como metáfora, lo he visto, lo he vivido.
Recuerdo a un hombre brillante, un exjugador de golf profesional que sufrió una lesión. Con el tiempo, el dolor se intensificó hasta volverse insoportable. Visitó especialistas, se sometió a pruebas, pero nada parecía justificar ese nivel de dolor, hasta que comprendió que más allá del daño físico, había algo más profundo, una idea instalada en su mente. Él mismo se había dicho: si no puedo jugar golf, ya no tengo futuro. Había reducido toda su identidad a una sola función, pero cuando reconoció eso y se permitió pensar: yo soy más que un jugador de golf, su mundo se abrió. Encontró otra forma de brillar, se reinventó, y el dolor físico casi desapareció. No porque se curara el cuerpo, sino porque sanó la interpretación. Y aquí viene lo más contraintuitivo. Lo que luchas por destruir se vuelve más fuerte. Lo que resistes, insiste. Es un principio profundo que muchas veces se ignora. Cuando peleas contra tu miedo, lo alimentas. Cuando niegas tu tristeza, se enquista. Pero cuando abrazas lo que duele, cuando lo reconoces, lo sostienes y lo miras con compasión, eso empieza a disolverse. Imagínalo como un perro rabioso. Si lo atacas, se vuelve más agresivo. Si corres, te persigue. Pero si te acercas con calma, con firmeza, con presencia, lo desarmas. No porque desaparezca la amenaza, sino porque tú dejas de responder con miedo. Y eso es lo que hacen algunos pueblos ancestrales, como los mapuches. Cuando trabajan con caballos salvajes, no los dominan a la fuerza. No los hieren, no los asustan. Se acercan con respeto, con silencio, con amor. Y el caballo, que podría matar con una sola patada, se entrega, porque el amor desarma, no impone, no lucha, acompaña. Esto, para la mente racional, suena absurdo, pero cuando lo vives, lo entiendes. Cuando lo practicas, se vuelve evidente. No hay que gritarle a la oscuridad para que se vaya, solo necesitas encender una luz, y esa luz es el amor. Por eso, cuando enfrentes tu sombra, no la ataques, no la rechaces, no la disfraces, abrázala, porque esa sombra solo es energía mal comprendida. Solo quiere ser vista, y cuando lo haces, deja de ladrar, deja de asustar, deja de sabotearte. La clave no es huir ni luchar, es fluir, es caminar con lo que duele sin rendirte a ello. Es permitirte sentir sin convertirte en lo que sientes. Es reconocer que hay una tercera vía, la del corazón abierto, la del alma que no necesita ganar ni perder, solo transformar, porque al final lo que se resiste, persiste, y lo que se abraza, se desvanece. Muy pocas personas en este mundo han logrado acceder a ese nivel de comprensión profunda, donde se tocan los principios invisibles sobre los cuales se sostiene el universo. Uno de ellos fue Gandhi. Pensemos por un momento en su historia. Mahatma, que significa alma grande, no empezó como líder espiritual. Era abogado, estudió en Inglaterra, ejerció en Bombay, pero no ganaba juicios. No tenía presencia, ni voz firme, ni carisma aparente. En el mundo del derecho, donde la oratoria y la persuasión son herramientas básicas, Gandhi no destacaba. Todo indicaba que no estaba hecho para eso. Hasta que un día, por ayudar a un familiar, fue enviado a Sudáfrica. Allí vivió una experiencia que marcaría su destino. Fue expulsado de un tren por el simple hecho de tener otro color de piel. Pero en lugar de llenarse de rabia, de buscar venganza o reacción violenta, algo muy distinto se encendió en su interior. Una llama silenciosa, firme, inquebrantable. No quería destruir, quería liberar, y quería hacerlo con dignidad, con compasión, con paz. Lo mismo ocurrió con Martin Luther King Jr. Su sueño no era una utopía, era una visión profundamente humana. No quería que se olvidaran las diferencias, sino que no fueran una barrera. Soñaba con un mundo donde dos personas de distintas razas pudieran abrazarse sin miedo, porque antes que color de piel compartimos algo más sagrado, la humanidad. Y luego está Nelson Mandela, 27 años encerrado, 3 años completos consumido por el odio,
Pero llegó un momento en que entendió una verdad brutal. Tan prisionero es el que odia como el que es odiado. Y si realmente quería liberar a su país, primero debía liberarse a sí mismo. No bastaba con cambiar el sistema, tenía que conquistarse por dentro, tenía que superar su sed de revancha, trascender la lógica de ojo por ojo. Y esa es la lógica que nos está dejando ciegos como sociedad. Como dijo Gandhi, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Porque cuando solo respondemos al daño con más daño, no queda nadie con visión para reconstruir. El verdadero cambio nace del encuentro, del punto donde dejamos de discutir desde ideologías, religiones o culturas y comenzamos a reconocernos desde el deseo común de vivir con más paz, con más sentido. Todos queremos ser felices, todos queremos sufrir menos. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en separarnos? He tenido la fortuna de acompañar durante 26 años a cientos de personas en uno de los caminos más duros que puede transitar el ser humano, la enfermedad. Desde la cirugía, desde los pasillos del hospital, desde la sala de urgencias, fui testigo de lo que verdaderamente importa. En esos momentos extremos, las máscaras caen, las prioridades cambian, el juicio se detiene, y lo que queda es el encuentro humano más puro. El paciente y yo no éramos dos desconocidos, éramos compañeros de batalla, cada uno con sus recursos, cada uno aportando lo que podía para atravesar el desafío, y esa experiencia me marcó para siempre. Aprendí a modularme, a gobernarme, a sostener la calma cuando la vida pende de un hilo. Y todo eso me acompaña cuando me paro frente a una audiencia, porque cuando hablo con personas, aunque no las conozca, no me siento separado de ellas. No siento que yo soy el que sabe, y ellos los que no. No siento que tengo que impresionar, siento que estamos juntos, caminando en la misma dirección. No los veo como mentes vacías a las que debo llenar. Los veo como fuegos dormidos, que quizá con una chispa puedan encenderse. Mi papel no es el de un sabio iluminado, es el de una chispa humilde que busca tocar algo en lo profundo de quienes están escuchando. Y cuando se da ese encuentro, no hay juicio, no hay tensión, no hay escenario ni público, solo hay conexión, solo hay crecimiento compartido. Porque cuando los seres humanos nos encontramos de verdad, emergen cosas que estaban dormidas. Despierta una fuerza que solo se activa cuando dejamos de competir y comenzamos a acompañarnos. Y eso, más allá de las palabras, es lo que da sentido a todo esto. No se trata de ser admirado, se trata de despertar algo en el otro, de recordarle lo que siempre estuvo ahí, solo esperando ser encendido. Hay algo que intento aplicar en cada charla, en cada curso, en cada encuentro que tengo con otras personas. Si lo que vas a decir no te parece interesante a ti, no esperes que lo sea para los demás. Pero hay una segunda parte. Que algo sea interesante para ti no significa que sea relevante para quienes te escuchan. Aquí es donde entra la empatía, el respeto, la sensibilidad. Lo relevante no lo decides tú, lo decide la audiencia. Por eso, antes de hablar, de enseñar o compartir, me esfuerzo por entender dónde están esas personas, qué les duele, qué les importa, qué esperan escuchar, aunque aún no lo sepan. Gandhi lo comprendía con claridad. En una India profundamente herida por el hambre, la injusticia y la miseria, no bastaba con hablar de política. A quien no tiene pan, no le hables de teoría. Háblale de cómo lo que propones le puede llevar pan a su mesa. Porque la relevancia no está en el contenido, sino en el impacto que ese contenido puede tener en la vida de quien lo recibe. Y luego viene otro punto fundamental, la claridad. Lo oscuro no es lo mismo que lo profundo. Hay quienes hablan tan enredado que ni ellos mismos se entienden y se sienten orgullosos. Pero lo verdaderamente profundo se expresa con sencillez, no con simplismo, sino con profundidad bien trabajada. Lo claro es lo que llega al corazón, lo que puede explicarse sin adornos, lo que se comprende sin necesidad de traducir.
Y finalmente, tiene que ser práctico. Si lo que compartes no puede aplicarse, no transforma. Por muy brillante que sea una idea, si no se puede aterrizar, se evapora. La persona debe poder salir del encuentro contigo sabiendo qué puede hacer diferente mañana, qué puede pensar distinto hoy. Por eso, para que exista conexión real, no puede haber distancia. No somos el orador y la audiencia, somos un solo cuerpo, una sola intención, un solo viaje. Yo no los veo como mentes vacías a las que debo llenar. Los veo como brasas que quizá esperan una chispa para encenderse. Y aquí entra algo que me apasiona profundamente, el poder de las imágenes y las metáforas, porque no tenemos una sola mente, tenemos dos. Una mente racional, lógica, lingüística, que analiza, ordena, abstrae, es la que nos permite saber que estamos aquí, reflexionar sobre el tiempo, construir conocimiento paso a paso. Pero también tenemos otra mente, una que no necesita palabras, que no piensa en línea recta, que no necesita entender y para comprender. Es la mente que se activa con sensaciones, con emociones, con relaciones. Es la que vibra cuando ves una imagen que te atraviesa, la que se despierta cuando una historia toca tu alma, la que recuerda con el cuerpo y no con la lógica. Yo procuro que ambas estén siempre presentes, que lo que enseño hable a la razón y también al corazón. Por eso, a lo largo de mi vida he estudiado medicina, neurociencia, filosofía antigua, liderazgo, espiritualidad, no para acumular títulos, sino porque mi mente inconsciente encuentra conexiones entre todo eso. Mientras una parte de mi cerebro ve piezas sueltas, la otra empieza a unirlas, y entonces un día todo cobra sentido. Es como mirar un bosque, ves un árbol aquí y otro allá, parecen separados. Pero si te atreves a mirar bajo la tierra, descubrirás que están unidos por una red invisible de raíces, hongos, vida silenciosa. Así es nuestro conocimiento. Lo esencial está oculto a simple vista. Solo la mente profunda puede ver esa red que conecta todo. Y cuando uno ha vivido mucho, cuando ha leído, reflexionado, fallado, amado, perdido, empieza a intuir cómo funciona este sistema inmenso al que llamamos vida. No lo sabes todo, pero algo dentro de ti reconoce ciertas leyes invisibles. ¿Sabes cuándo algo vibra con la verdad? En los momentos de confusión, y todos los tenemos, necesitamos un faro, no una salida rápida, sino una referencia firme. Ese faro puede ser un valor, un principio, un propósito, algo que no te dice lo que es más fácil, sino lo que es más correcto. Y eso, al final, es lo que realmente importa. No se trata de ganar debates, se trata de tocar almas. No se trata de tener la razón, se trata de traer luz. No se trata de convencer, se trata de acompañar. Y si al terminar este encuentro sientes que algo en ti se ha movido, aunque sea un poco, entonces ya hemos encendido una chispa. Y eso, créeme, ya lo cambia todo. Por eso es esencial construir algo que no se tambalee con el viento. Valores sólidos, principios firmes y un propósito vital que no solo te mueva, sino que te conmueva. Ese propósito no siempre nace de un gran momento de revelación. A veces se forma poco a poco, con lo que vivimos, con lo que perdemos, con lo que superamos. Y otras veces lo descubrimos al ver cómo alguien, en una situación parecida a la nuestra, respondió con grandeza. Hay personas cuya sola actitud nos inspira a seguir adelante, no por lo que dijeron, sino por cómo vivieron. Y esas personas, a veces, están cerca. Un padre, una madre, un hermano, una abuela, un maestro, un amigo. Y otras veces, nunca las conocimos en carne y hueso. Son figuras históricas, personajes literarios o voces sabias que encontramos en libros, canciones, entrevistas. Pero lo importante no es si son reales o no, es lo que despiertan dentro de ti, es lo que representan. Son compañeros invisibles de nuestro viaje. El núcleo siempre es el mismo: valores, principios y propósito.
Si aún no los encontraste dentro de ti, búscalos afuera, en personas que encarnan lo que tú admiras. No te fijes tanto en lo que dicen, sino en cómo viven, porque los valores verdaderos no se gritan, se practican, se respiran, se reflejan en las decisiones que uno toma cuando nadie está mirando. Yo, por ejemplo, tengo dos pasiones que me han acompañado toda la vida: la música y la lectura. Son mis refugios, mis fuentes de inspiración, mis herramientas de conexión. Nunca me aburro si tengo un libro cerca o una melodía que me transporte. Y algunos de mis mentores más grandes los he encontrado justamente ahí, entre páginas. Nunca los conocí personalmente, pero sus palabras dejaron huella. En momentos difíciles me he preguntado, ¿cómo respondería esta persona ante esto? ¿Qué vería que yo no estoy viendo? ¿Desde qué lugar actuaría? Uno de esos referentes fue Stephen Covey. Tuve la suerte de conocerlo. Era un hombre profundo, pero también cercano, humilde. Recuerdo que una vez contó una historia en una conferencia y se quedó grabada en mí. Estaba en el metro. Frente a él, un padre con dos hijos que no paraban de molestar a los pasajeros. Corrían, gritaban, empujaban. Y el padre, cabizbajo, ausente, Covey, que era una persona muy educada, aguantó un buen rato hasta que se acercó y le dijo con respeto: «Señor, entiendo que son sus hijos. ¿No cree que podría hacer algo para calmarlos un poco?». Y entonces vino la respuesta que lo cambió todo. «Venimos del hospital. Su madre, mi esposa, acaba de fallecer. No sé qué hacer». Esa frase no solo cambió la escena, cambió su corazón. La incomodidad se convirtió en compasión, el juicio en empatía, la irritación en ternura. Y eso es lo que hacen las personas grandes. No se muestran como perfectas, se muestran humanas. Y yo no siempre he respondido así, pero cuando he fallado, he recordado a Covey, he recordado a otros que también tropezaron y se levantaron, que también juzgaron pero aprendieron a ver con otros ojos. Porque eso es lo valioso de tener referentes. No son modelos de perfección, son faros en la niebla. Nos muestran qué dirección podría tener más sentido. Por eso, leer importa, escuchar importa, inspirarte importa, porque todos estamos en este peregrinaje que llamamos vida, y como en todo viaje, hay momentos en los que necesitamos ayuda. A veces esa ayuda viene de alguien que te abraza, otras veces de alguien que escribió una frase hace 200 años, pero que hoy, justo hoy, te toca el alma. Y si aprendemos algo de todo esto, que sea esto: lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza, se transforma. Amar lo que es, incluso cuando no es bonito, incluso cuando no es cómodo. Amar no es rendirse, no es resignarse, es transformar. Es tomar algo roto y convertirlo en otra cosa, en algo nuevo, en algo con sentido. Y al final, la vida se trata de eso. De encontrar no solo los porqués que nos duelen, sino los paraqués que nos elevan. No olvides eso, porque hay momentos en que una sola frase puede cambiar tu rumbo. Y tal vez esta sea una de ellas.